A los 43 años, Miguel Ángel Silvestre decidió hablar sin personajes, sin filtros, sin miedo. El actor que durante 2 décadas fue sinónimo de elegancia y ternura, miró a cámara y dijo con voz serena: «He pasado la vida intentando agradar, y en ese intento también aprendí a odiar». Durante años fue el hombre perfecto, el galán, el amigo, el hijo ejemplar. Pero detrás del encanto había heridas, decepciones y nombres que seguían ardiendo en silencio. Por primera vez, Miguel no interpreta a nadie. Habla como un hombre que ya no busca aplausos, sino verdad. 5 nombres, 5 historias que marcaron su piel y su alma. El odio no me define, confiesa, pero me recuerda quién fui y quién ya no quiero ser. Y así comenzó la lista. 5 nombres, 5 verdades que el tiempo no logró borrar. Número 5. Álvaro Morte. Álvaro Morte representa todo lo que admiro y todo lo que temí perder, dice Miguel con una media sonrisa. Él es inteligencia, calma, precisión, y yo siempre fui impulso, fuego, duda. Coincidieron en varios eventos, en rodajes, en silencios entre bastidores. Lo veía y pensaba: este tipo tiene lo que a mí me falta, no su fama, sino su equilibrio. Cuando La Casa de Papel explotó en el mundo, Miguel sintió algo extraño. Orgullo, sí, pero también esa punzada de inseguridad que te hace preguntarte si el público ya te olvidó. Hace una pausa, respira hondo. Lo odié, no por su éxito, sino porque me recordó el miedo a quedarme quieto, a dejar de brillar. Se encoge de hombros, sincero. Con los años entendí que no era rivalidad, era respeto mal gestionado. Porque cuando ves a alguien brillar con verdad, te duele el reflejo de tus propias sombras. Sonríe leve. Hoy solo siento gratitud. Gracias a él, dejé de competir y empecé a aprender. Número 4. Miguel Bosé. Miguel Bosé fue el ídolo que me hizo soñar con este oficio, dice Miguel Ángel con tono pausado. De niño lo veía en la televisión, elegante, libre, provocador. Pensaba que algún día quería tener esa misma fuerza. El tiempo los cruzó en un evento de cine. Yo lo saludé con admiración, y él me miró y dijo: «Los actores de hoy son guapos, pero vacíos». Me reí, por fuera. Hace una pausa, la voz baja. Por dentro, sentí que esa frase se me clavaba como una espina. Durante años, esa crítica se convirtió en eco. Intenté demostrarle que estaba equivocado. Rodé más, entrené más, busqué proyectos intensos, pero cuanto más buscaba su aprobación, más lejos me sentía de mí. Sonríe con cierta melancolía. No lo odié por su comentario. Lo odié porque me importó demasiado, porque en el fondo yo también dudaba de mi verdad. Mira hacia un lado, como si hablara consigo mismo. Con los años entendí que no se trataba de llenar el vacío con trabajo, sino con sentido, y que a veces las frases que más duelen son las que más te despiertan. Número 3. Clara Lago. Clara Lago fue una de esas amistades que nacen entre focos y terminan en silencio, dice Miguel con un suspiro suave. Nos conocimos en un rodaje jóvenes, llenos de ilusión y de ideas. Ella tenía una energía brutal, una honestidad que desarmaba. Durante un tiempo fueron inseparables. Charlas eternas, risas entre tomas, complicidad. Pero el éxito no siempre une, a veces confunde. Miguel recuerda el momento en que todo cambió. Un día dejamos de llamarnos. No hubo pelea ni traición, solo ese tipo de distancia que crece cuando ambos empiezan a hablar más con el miedo que con el corazón. Hace una pausa. Clara siempre fue más directa, más libre, y yo más cuidadoso, más político. Eso nos separó sin quererlo. Mira hacia abajo con una sonrisa nostálgica. No la odié por alejarse. La odié un poco por seguir siendo tan auténtica cuando yo ya empezaba a actuar incluso fuera del set. Respira hondo. Hoy la respeto más que nunca, porque me enseñó que la amistad verdadera no necesita ruido, solo verdad. Número 2. Antonio Banderas.
Antonio Banderas fue el hombre que me hizo creer que todo era posible, dice Miguel con una mezcla de admiración y cansancio. Desde niño lo veía como el ejemplo perfecto, el actor que cruzó fronteras sin perder el alma. Cuando finalmente lo conoció, la realidad fue diferente. Antonio es fuego, habla con pasión, vive con intensidad y no tiene miedo de ser quien es. Yo aún medía cada paso, cada palabra. Trabajaron juntos en un evento benéfico y Miguel sintió la distancia. No porque él me mirara por encima del hombro, sino porque me di cuenta de que yo aún no tenía su coraje. Hace una pausa, mirando al vacío. Lo odié, no por soberbia, sino por todo lo que me recordaba que aún me faltaba. Él representaba lo que yo soñaba ser, libre, dueño de sí mismo. Sonríe levemente. Con el tiempo entendí que su libertad no vino del éxito, sino de las cicatrices, de haber perdido mucho y aún así seguir sonriendo. Asiente, sereno. No lo odio hoy. Ahora lo miro y pienso, tal vez odiarlo fue mi manera de aceptar que también quería llegar ahí, pero a mi manera. Número 1. Blanca Suárez. Blanca Suárez fue una historia que empezó como una película y acabó como una lección, dice Miguel en voz baja. Nos enamoramos rodeados de cámaras, de titulares, de gente opinando sobre lo que ni siquiera entendíamos nosotros. Durante Velvet todo parecía perfecto. Era magia. 2 actores jóvenes, el público enamorado, la prensa celebrándolo como si fuera un cuento de amor. Y tal vez lo fue, hasta que la realidad apareció. Miguel hace una pausa. Fuera del rodaje no había guión. Solo nosotros intentando ser normales mientras todos esperaban una historia de cine. El final llegó sin escándalo, sin palabras. Nos alejamos en silencio como 2 personas que saben que se quieren, pero también que no pueden salvarse. Respira hondo. No la odié por irse. La odié por enseñarme que amar a alguien también puede ser soltarlo. Sonríe, con tristeza y ternura a la vez. Hoy la miro con cariño. Porque si alguna vez dolió tanto, fue porque alguna vez fue real, y entender eso fue mi forma de perdonarnos a los 2. Miguel guarda silencio unos segundos antes de hablar. ¿Sabes qué he aprendido después de todo esto? Que odiar no siempre significa despreciar. A veces, odiar es una manera de recordar lo que te importó demasiado. Hace una pausa, respira con calma. He odiado a quienes me hicieron dudar de mí, a quienes me enseñaron lo que no quería ser, a quienes me obligaron a mirar mis propias heridas, pero sobre todo, me odié por fingir que nada me afectaba. Su voz se quiebra apenas. Durante años pensé que la amabilidad era la solución para todo, que si sonreía suficiente, nadie vería mis grietas, y estaba equivocado. Porque esconderte detrás de la calma también es una forma de mentirte. Levanta la mirada, más firme. El odio me salvó. Fue la sacudida que me devolvió la vida, el punto exacto donde dejé de complacer y empecé a sentir. Sonríe, con paz. No hay nada malo en odiar, si al final de ese camino hay comprensión. Porque solo cuando aceptas tus sombras, puedes volver a amar sin miedo. Semanas después de aquella confesión, Miguel decidió desaparecer un tiempo. Sin entrevistas, sin alfombras, sin focos. Solo él, su silencio y una libreta vacía. Durante años viví para mantener una imagen, escribe. El hombre perfecto, el actor ejemplar, el que nunca se enfada, y ahora entiendo que esa perfección me estaba matando. Volvió a su ciudad, a las calles donde nadie lo llamaba estrella. Tomó café con viejos amigos, caminó sin prisa. Ahí descubrí que la vida real no necesita aplausos. Hoy habla más despacio, con menos miedo. Ya no quiero ser el actor que todos admiran. Quiero ser el hombre que se perdona. Sonríe casi en un susurro. Ya no odio a nadie, porque el odio cuando se entiende, se disuelve, y lo que queda es paz. Mira al horizonte. He vivido rodeado de luces,
pero ahora prefiero la sombra de lo sincero, porque al final, la verdad no te da fama, te da descanso,